Colegio de Investigación Educativa. Fundamentación de proyectos de investigación educativa. Estructura de un proyecto educativo. Coordinador: Emilio Montes de Oca, de ULEUFEU. Maestras: Daniela Estefanía Hernández Santiago, Norma Silvia Domínguez Rodríguez. Doctorado: Grupo Y. Hablaremos acerca de lo que es un proyecto educativo. Este es la planeación y organización de todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar algo. También significa planear un proceso para alcanzar una meta educativa, objetivos de aprendizaje. En otros términos, corresponde la realización de varias etapas interrelacionadas de concepción, planeamiento, formulación de acciones, implementación y evaluación. El objetivo principal de un proyecto es resolver en forma organizada y planificada un problema previamente identificado en su realidad educativa, aprovechando para ello los recursos disponibles y respetando ciertas restricciones impuestas por la tarea a desarrollar y por el contexto. El proyecto educativo que ATES promueve pretende utilizar las tecnologías de información y comunicación para mejorar la calidad de la educación, de manera que se posibilite a las diferentes instituciones alcanzar su misión educativa. Esto implica realizar proyectos de innovación educativa que contemplen propuestas que permitan solucionar el o los problemas previamente identificados en su realidad educativa, usando las TIC disponibles. Como parte de las características de un proyecto de innovación educativa, podemos mencionar las siguientes. Surge de la necesidad identificada en el contexto educativo, de los intereses personales o del grupo y los objetivos de aprendizaje enmarcados por el docente. Otra característica implica una reflexión en la cual se confrontan, por una parte, las necesidades y por otra, los medios para satisfacerlas. Durante su formulación, se explicita el problema a resolver, los objetivos del proyecto, las necesidades y los recursos disponibles. Se distribuyen responsabilidades y se definen los plazos para cada actividad. El proyecto, al ser grupal, requiere del compromiso de cada uno de los miembros involucrados y de la organización conjunta de las actividades a realizar. El proyecto debe ser evaluado en forma permanente, confrontando el trabajo realizado con el proyectado y analizando también el proceso de realización. Ahora mencionaremos las etapas de un proyecto. La primera etapa es el análisis de la situación educativa, continuando con selección y definición del problema. Tercera etapa, definición de los objetivos del proyecto. Cuarta, justificación del proyecto. Quinta, análisis de la solución, para continuar con la planificación de las acciones, en el cual se muestra un cronograma de trabajo. Y la séptima etapa es la especificación de los recursos humanos, materiales y económicos, las cuales se darán a conocer a continuación. En la tercera etapa del proyecto, que es definición de los objetivos de este, se dice que una vez seleccionado y definido el problema y el tema del proyecto, es fundamental clarificar los objetivos que se perseguirán con él. La definición de los objetivos nos permitirá saber hacia dónde vamos y qué es lo que esperamos con el proyecto. En la tercera etapa del proyecto, que es definición de los objetivos de este, se dice que una vez seleccionado y definido el problema y el tema del proyecto, es fundamental clarificar los objetivos
que se perseguirán con él. La definición de los objetivos nos permitirá saber hacia dónde vamos y qué es lo que esperamos con el proyecto. En un proyecto deben enunciarse y encontrarse dos tipos de objetivos. El primero, objetivos generales o del proyecto. Estos dirigen todo el proyecto y abarcan la problemática del tema de interés. Por ejemplo, promover una actitud participativa en la propuesta de soluciones para optimizar la calidad de vida en el entorno educativo. Otro ejemplo es promover la capacidad de respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias en el espacio escolar y familiar. El otro tipo de objetivo, que son los objetivos específicos o de aprendizaje, en estos explicitan el objetivo general y particularizan aspectos concretos del problema. Deben estar dirigidos a los elementos o aspectos fundamentales del problema. Deben formularse en términos evaluables que puedan ser logrados en tiempos y circunstancias bien definidas. Y se formularán utilizando verbos en infinitivo. Un ejemplo de estos objetivos específicos o de aprendizaje es el de identificar y analizar elementos lingüísticos de alguna lengua. Otro ejemplo podría ser comprender las causas y consecuencias psicosociales y biológicas del uso y abuso de drogas o algún tema relevante de la sociedad. En la cuarta etapa de un proyecto es la justificación de este. La justificación es una descripción más o menos amplia que responde a las siguientes cuestiones: importancia y actualidad que tiene el tema o problema que se va a esclarecer, utilidad práctica que el trabajo tendrá, es decir, a quiénes beneficiará el proyecto que se va a realizar, y factibilidad de realización del proyecto, así como también las posibles limitaciones. Análisis de la solución, quinta etapa de un proyecto. Una vez que un problema ha sido planteado, enunciado, justificado y que sus objetivos han sido plenamente identificados, es necesario plantearse las posibles soluciones del problema. Se entiende por posible solución cualquier proposición, supuesto o predicción que se basa bien en los conocimientos ya existentes o bien en hechos nuevos y reales, o en unos y otros. Estas son las tres fuentes de una solución. Las soluciones surgen como una tentativa del investigador para resolver el problema que le preocupa, y por lo mismo, las soluciones tienen una función claramente orientadora del proceso de investigación, pues nos indican el camino que hemos debido seguir en la solución del problema. Existen cualidades y condiciones de una solución bien formulada, las cuales son ser una respuesta probable al problema objeto de investigación. Estas deben ser innovadora, debe contemplar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, relacionar dos o más indicadores, debe ser conceptualmente clara, es decir, está redactada sin ambigüedad. Expresiones abstractas de múltiples interpretaciones no proporcionan la corrección necesaria para determinar el objeto de estudio. Otra característica, ser factible de comprobación y estar al alcance del investigador. Esto es, que su resolución ha de ser factible, con los conocimientos que éste posee y los recursos técnicos y económicos que dispone. Sexta etapa de un proyecto, planificación de las acciones, cronograma de trabajo. El diseño de la solución al problema consiste en estructurar una propuesta de trabajo o una secuencia de actividades que permita el desarrollo y logro de la meta propuesta. La planificación de este trabajo debe contemplar un listado de todas las actividades que se realizarán, los plazos de cada una de ellas y el responsable de que ellas se realicen. En la literatura técnica
Esta metodología es conocida como carta Gantt. Se construye un cronograma de trabajo, un cuadro de doble entrada. En el eje de las coordenadas se anotan las actividades y en el de las abscisas los tiempos estimados para cada una de ellas. Es conveniente listar las actividades que comprenderán la propuesta siguiendo una secuencia lógica y cronológica. Especificación de los recursos humanos, materiales y económicos. Una vez que se ha decidido sobre el problema que abordarán, se ha señalado su importancia y la necesidad de proponer alguna solución, se han especificado los objetivos que la propuesta tendrá y se han identificado todas las acciones que hay que realizar para completar el proyecto, cuándo se harán y quién es el responsable. Es fundamental identificar los recursos humanos, materiales y económicos que se requerirán para su desarrollo. Recursos humanos. Es muy importante especificar el número de personas que se necesitará para poder llevar adelante lo planificado y la tarea o tareas que cada uno debe cumplir. Se deben establecer los roles principales de cada uno de los integrantes del grupo que diseñarán, desarrollarán e implementarán el proyecto y sus responsabilidades asociadas. Recursos materiales. Se debe definir todos los materiales y medios tecnológicos que se prevé se necesitarán para el desarrollo del proyecto. En teoría, tenemos acceso a gran cantidad de recursos tecnológicos, pero resulta difícil saber cuáles son los más adecuados, en qué momento del proceso de aprendizaje los incorporamos, con qué objetivos, qué habilidades potenciamos con su implementación en el aula, qué rentabilidad didáctica se le supone y finalmente, cómo evaluamos su eficacia en el proceso de aprendizaje. Recursos económicos. Consiste fundamentalmente en asignar valores monetarios a cada uno de los materiales a utilizar. Así, por ejemplo, los costos de papel, libros, copias, de reproducción de instrumentos para la recolección de datos, etc. Además, es necesario agregar al presupuesto un porcentaje para el rubro de imprevistos que pueden aparecer en el transcurso del trabajo. Evaluación. Todo proyecto requiere de procedimientos de evaluación que permitan hacer las revisiones y modificaciones pertinentes con el fin de obtener un producto final de buena calidad y asegurarnos que la implementación sea exitosa. Así también, en el caso de proyectos de innovación enriquecidos con tecnología, el proceso evaluativo es vital, ya que es la forma en que se constata el cumplimiento de los objetivos. Una distinción que puede ayudar a la realización de la evaluación es conocer los diferentes momentos de la evaluación según la finalidad. Evaluación del proceso o formativa. Se refiere al cumplimiento de la programación de cada una de las actividades, utilización de los recursos, cumplimiento de los tiempos, entre otros. Evaluación de los resultados. Recoge los principales resultados o logros relacionados con los objetivos y permite, a partir del análisis de los datos, establecer el cumplimiento de dichos objetivos. Informe final. El paso final del proyecto será la redacción del informe, el cual debe ser realizado con claridad y objetividad. El informe es un paso tan necesario como los anteriores en lo que concierne a su estructura básica. Debe tener una secuencia lógica y ajustarse a ciertos convencionalismos universales que conviene respetar y que lo señalaremos de manera general. Sección preliminar, cuerpo del informe y sección de referencias.